El Apocalipsis de Elías. El Apocalipsis de Elías es una obra apócrifa anónima que se presenta como una revelación dada por un ángel. Hoy se conocen dos versiones, una versión fragmentaria cristiana copta y una versión judía hebrea. El título deriva de las menciones de Elijah dentro del texto, aunque no hay otra razón para suponer que él debe ser el autor. Este Apocalipsis se menciona en las constituciones apostólicas, la lista de 60 libros, las hipnosis de Pseudo-Atanasio, la esticometría de Nicéforo y la lista armenia de Mesítar, Orígenes, Ambrosiaster y Eutalius. El ojo no ha visto ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Si tienen razón, el Apocalipsis es pre-paulino. La forma peculiar en que aparece esta cita aparece en Clemente de Alejandría y las constituciones apostólicas. Muestra que ambos tienen la misma fuente. Probablemente este Apocalipsis Epifanio atribuye a este trabajo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y Cristo te iluminará. La versión cristiana es esencialmente una redacción de 5 obras originalmente separadas. Un tratado sobre el ayuno y la oración, una profecía sobre los asirios de eventos que ya habían sucedido cuando se escribió el texto. Los reyes mencionados en la sección no han sido identificados con certeza. Un relato de la futura llegada de un hijo de la anarquía, luego reeditado por un cristiano para referirse al anticristo. Describe al anticristo, hijo de la anarquía, en detalle, incluyendo mencionar que sus cejas llegarán a sus oídos. Es flaco, joven pero calvo. Tiene un mechón de canas en la parte delantera y que tiene un punto desnudo en la parte delantera de sus manos. Un relato de los martirios de Elijah y Enoc, basado en la muerte de los testigos en Apocalipsis. El martirio de Tabita, del libro de los Hechos. Y otros 60 hombres, un relato de la destrucción del hijo de la anarquía después del último juicio. No es de extrañar que se han atribuido escritos apocalípticos en Elías, un profeta del Antiguo Testamento que tuvo una conversación con un ángel. Primero Reyes 19 del 5 al 7. Se le concedió una teofanía en Horeb, ascendió al cielo en un carro de fuego, y se esperaba que regresara para instruir a los hombres antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Proporcionó un seudónimo ideal para videntes anónimos que florecieron desde el tercer siglo a.C. hasta la Edad Media. Como resultado, se le atribuyeron varios escritos apócrifos. Los primeros contenían episodios tradicionales o dichos proféticos que pueden entenderse como el resultado de la expansión midrásica del relato bíblico. La promesa de Malaquías de que Elías sería enviado a su pueblo al final de la era presente significó que él aparecería en el tiempo del despreciable, quien engañaría a muchos. Establecería una abominación en el templo, desgasta a los santos del Altísimo y engrandece a sí mismo sobre todo Dios. Aunque el autor de Daniel aludía a las actividades de Antíoco Epífanes, los escritores posteriores aceptaron las imágenes como una descripción del anticristo, cuyas características grotescas describieron en detalle. Un episodio que describe la apariencia física del anticristo y su tormento de los santos aparece en los 2 apocalipsis existentes de Elías. El Apocalipsis copto de Elías, el Apocalipsis de Elías, versículos citados a continuación de la traducción de 1985, y el Apocalipsis hebreo de Elijah. La descripción de la apariencia física del anticristo fue un topos literario generalizado que se encuentra en muchos textos cristianos y judíos. Ha puesto a disposición bibliografía y traducciones al francés de la mayoría de los testigos antiguos. Los textos varían considerablemente en detalle. Entre ellos se encuentra un breve texto griego publicado en 1917,
quien lo descubrió al final de un manuscrito bíblico del siglo XVIII. Afirma ser lo que dijo el profeta Elías acerca del anticristo, aunque difiere de los detalles en el Apocalipsis de Elías. Confirma la opinión que asocia la tradición del anticristo con Elías. En el elogio de Ben Sirach a Elías, celebró al profeta como alguien que resucitó un cadáver de la muerte y del Hades, que oyó represión en el Sinaí y juicios de venganza en Joreb. Su asociación con el Hades y la venganza proporciona una base para una tradición con respecto a la familiaridad de Elías con el tormento post-mortem de los pecadores en el Gehenna. Han recopilado textos judíos y cristianos que reflejan tal tradición. Un extracto de un libro perdido de Elías que describe los tormentos en detalle se cita en la epístola de Pseudotito, un texto cristiano del siglo V. En el Apocalipsis de Elijah, ese episodio se describe en una sola frase. Otra vez el Espíritu me levantó y me llevó al oeste del mundo, y vi allí almas castigadas con gran dolor, cada uno según sus hechos. No se encuentra ningún informe de ese episodio en el Apocalipsis de Elijah. Hay testigos tempranos adicionales de tradiciones apocalípticas asociados con Elijah, que no se encuentran en ninguno de los apocalipsis existentes. Epifanio afirmó que la cita en Efesios dice así: «Despierta, durmiente, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará». Es obviamente del Antiguo Testamento, con el pasaje específico siendo encontrado en Elías. Si esa cita inusual es correcta, podría referirse a un libro, Apocalipsis, de Elías o una glosa agregada al relato bíblico de Elías 1 o 2 Reyes. Sin embargo, es posible que la cita sea un error de Isaías, a quien se le atribuye la cita de Hipólito. En cualquier caso, es obvio porque tal cita entraría en la tradición asignada a un profeta escatológico, con reputación de resucitar a los muertos. También es bastante natural que al profeta que ascendió a otro reino se le atribuya el conocimiento de lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre concebido, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Jerónimo, que estaba preocupado por proteger a sus lectores de ser atrapados por el diablo mediante el uso de obras apócrifas, admite que la cita se encuentra en el Apocalipsis de Elías y también en la ascensión de Isaías. El testimonio combinado de esos dos padres de la Iglesia bien informados demuestra claramente la existencia de un Apocalipsis apócrifo de Elías, que contenía esa famosa cita. Han reunido una muestra de más de 2 docenas de citas o citas parciales del dicho. Se encuentra en textos cristianos, judíos e islámicos. En el Evangelio de Tomás aparece como un dicho dominical, como era de esperar. También era un favorito obvio entre los escritores gnósticos. Finalmente, Epifanio nos informa de una historia gnóstica perdida sobre Elías, bajo la autoridad de una fuente desconocida. Los gnósticos informaron que una mujer demonio le impidió a Elías subir al cielo. Cuando él protestó, ella afirmó haberle engendrado hijos al robarle su semilla durante una emisión nocturna. La relación entre las obras apocalípticas atribuidas a Elijah por los padres de la Iglesia y los 2 apocalipsis supervivientes sigue siendo una cuestión abierta. Una comparación del Apocalipsis de Elías cristiano y el Apocalipsis de Elías hebreo. Los 2 apocalipsis coinciden en varios detalles, pero reflejan las opiniones contrastantes de las comunidades para las que fueron escritos. El Apocalipsis de Elías cristiano fue reelaborado dentro de una comunidad cristiana, y en su forma actual es un Apocalipsis cristiano que incluye una descripción del advenimiento de Cristo, su compasión por los sellados en su nombre, y un informe de su gobierno milenial.
El Apocalipsis de Elías hebreo fue reelaborado dentro de la comunidad judía y contiene elementos escatológicos que no están presentes en el Apocalipsis de Elías cristiano. Ejemplo, un debate rabínico sobre el nombre del último rey que está por venir, una batalla contra Jod Magog en la que el Mesías juega un papel central, y una imagen de la resurrección en la que los cadáveres se sumergen en un río para que su polvo podrían amarse juntos de nuevo. La principal diferencia entre los dos apocalipsis es el papel que cada escritor asignó a Elijah. En el Apocalipsis de Elijah hebreo, Elijah es descrito como un vidente que es el receptor de la visión de los eventos futuros contenidos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis de Elijah cristiano, Elías no se identifica como la fuente de la descripción de eventos futuros. Más bien, el narrador de esos eventos es un profeta sin nombre, y Elías se menciona en tercera persona, solo como participante en los eventos. Elijah se menciona 2 veces en el Apocalipsis. En ambas ocasiones actúa junto a Enoc, en un contexto escatológico. En su primera aparición se espera que desciendan a Jerusalén para luchar con el Anticristo, quien los matará. Al 4º día resucitarán y ascenderán al cielo a la vista de toda la ciudad. En su segunda aparición matarán al Anticristo. La lista de escritos. Elías Apocalipsis D. Título que aparece en la lista de escritos apócrifos. Adjunta al catálogo cristiano de los 60 libros canónicos. Una segunda lista más corta de obras apócrifas se encuentra en la Storching of Nicarus. En esa lista, a un libro del profeta Elías, se le asigna una longitud de 316 líneas. Los eruditos generalmente han asumido que ambas líneas se refieren al mismo Apocalipsis de Elijah. Desafortunadamente, las listas no brindan información sobre el contenido del trabajo más allá de las esticometrías y la designación como Apocalipsis. Sin embargo, la evidencia de los primeros escritores cristianos y 2 apocalipsis supervivientes indican que más de un apocalipsis circuló en nombre de Elijah. Todavía no es posible determinar si todos se pueden rastrear hasta un ancestro común. Tradiciones sobrevivientes sobre las visiones apocalípticas y la escritura de Elías. El Apocalipsis hebreo de Elías. Un estudio principal del Apocalipsis de Elías hebreo, el texto que apareció por primera vez en Salónica en 1743. El Apocalipsis de Elijah también es una obra compuesta. Contiene 6 unidades literarias fácilmente identificables. Una introducción que proporciona un marco apocalíptico en el que Michael parece revelarle a Elijah un secreto sobre el fin de la era y su último rey. 2. Una descripción del viaje de Elías al sur, este y oeste, donde vio a los pecadores castigados. 3. Un debate rabínico sobre el nombre del último rey. 4. Una descripción del avenimiento, características físicas y actos malvados del Anticristo. 5. Un calendario de días del año en que ocurrían eventos escatológicos significativos, incluyendo el regreso de 3 cautiverios, 3 guerras y 3 días en los que aparecerá el Mesías. Y 6. 5 visiones de Elías que incluye descripciones de la resurrección, recompensas y castigos futuros. 3 patriarcas sentados en un hermoso jardín, el descenso de una nueva Jerusalén. La parte más antigua del texto debe haber incluido una versión anterior de la introducción, la descripción del viaje de Elías y la sección que trata del Anticristo. En un texto se escribió que el Apocalipsis en su forma original fue probablemente más voluminoso. Eso es especialmente cierto con respecto a la descripción del viaje de Elías. El episodio del Anticristo es la única sección común a los 2 apocalipsis supervivientes. Aunque los episodios del Anticristo difieren en detalles, son lo suficientemente cercanos como para permitir que uno postule un antepasado común, dado que los 2 apocalipsis supervivientes se identifican con Elijah.
El antepasado común habría sido un episodio dentro de un apocalipsis judío de Elijah, compuesto antes de 100 años después de Cristo. Ese texto temprano también puede haber contenido el episodio en el que Elías presenció el castigo de los pecadores, ya que era un motivo apocalíptico ampliamente asociado con ese profeta, tanto en círculos judíos como cristianos, y ha sobrevivido en uno de los testigos. Ambos apocalipsis ubican el episodio del anticristo dentro de Israel, desde el monte Carmelo hasta Jerusalén. Es posible suponer que el escritor también vivió en Israel. El idioma del antepasado postulado es más difícil de determinar. Podría haber sido griego, hebreo o arameo. Finalmente, es posible que el antepasado contuviera las citas conocidas por Orígenes, Jerónimo y Epifanio. Profecías que hablan sobre la venida del profeta Elías. Las dos profecías sobre las que se basan todas las referencias del Nuevo Testamento se encuentran en Malaquías, y dicen así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La venida del profeta Elías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es evidente que los judíos de la Palestina del primer siglo estaban esperando que Elías regresara a la nación de Israel para preparar los corazones de la gente para recibir a su Mesías. Algunos de los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista si él era Elías que habría de venir. Juan negó que él fuera Elías y declaró que él era la voz de uno que clama en el desierto: enderezará el camino del Señor, tal como fue profetizado por Isaías. Otros creyeron que Jesús era Elías. Incluso los discípulos de Jesús testificaron que muchos en Israel creían que Jesús era Elías, que había venido de nuevo. Si ninguno de ellos, Juan el Bautista o el Señor Jesús, eran Elías que habían venido de nuevo, entonces, ¿quién es ese Elías que vendrá otra vez? Esto se cumplirá cuando Elías regrese como uno de los dos testigos durante el periodo de la gran tribulación, antes de que Jesús regrese durante la batalla del Armagedón. Sabemos que su ministerio es el de llevar juicio a los malvados y dar un tipo de testimonio a las personas. Aunque el pasaje de Apocalipsis no menciona específicamente a Elías como uno de los dos testigos, muchos estudiosos de la Biblia creen que él es uno de ellos, porque las profecías de Malaquías se tienen que cumplir completamente, y el único lugar de la Biblia donde encontramos que se podría describir a Elías viniendo otra vez es este pasaje. Otra razón para esta persuasión es el tipo de poder que se describe que poseerán los dos testigos. El apóstol Juan dijo que si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. El ministerio de Elías demostró poder para hacer descender fuego del cielo y para devorar a los enemigos de Jehová. Otra descripción dice que ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía. Recordemos que Elías oró para que no lloviera por 3 años y medio, y como resultado los cielos se cerraron y no llovió. Aún hay otro argumento que se usa para respaldar esta teoría, y es la creencia de que cuando Elías vuelva, él debe morir para que pueda ser juzgado por Dios. Se argumenta que, dado que Elías nunca murió, él tendrá que volver a la esfera natural y sufrir la muerte para cumplir con Hebreos 9:27, que dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Puesto que el cuerpo físico de Elías fue llevado al cielo sin haber visto la muerte, él debe regresar a la tierra y morir. Puesto que los dos testigos son presentados como asesinados y luego como resucitados. Parece que esta sería la ocasión perfecta para el cumplimiento de las Escrituras. Elías vendría otra vez y finalmente vería la muerte para que pudiera ser juzgado. La debilidad de este argumento se encuentra en el hecho de que una multitud de santos será glorificada en la venida del Señor,
sin nunca haber visto la muerte. Y sin embargo serán juzgados en el tribunal de Cristo, mientras que el juicio sigue necesariamente después de la muerte. La muerte no es necesaria para el juicio. Vemos entonces que Elías y no Juan el Bautista es el que ha de venir de nuevo. La nueva venida de Elías todavía no ha ocurrido, pero aún está por ocurrir durante el periodo de la gran tribulación.